Es que eso es muy interesante, ¿no? Porque en la parte deportiva entra el psicólogo deportivo y en la parte corporativa entra recursos humanos, pero recursos humanos también entra en la deportiva de alguna forma. ¿Cómo es esa Sí, unión? ¿Cómo son esas similitudes? sí, al final recursos humanos lleva todo, lleva la parte deportiva y la parte corporativa. Eh, Cuando hablamos de, por ejemplo, del bienestar de las Ujú. personas, está también involucrado el área deportiva. Cuando hablamos de las dinámicas de trabajo, y te pongo un ejemplo, cómo trabajamos para ser más eficientes, para que las personas estén mejor, porque al final si tú tienes dinámicas más eficientes de trabajo, las personas se van a encontrar más cómodas y mejor a la hora de relacionarse, de comunicarse, de sacar el trabajo adelante. Tenemos dos bloques. Uno, en la parte deportiva, imagínate un equipo, he tenido casos en el pasado en el que hubo una racha mala deportiva y entonces, bueno, pues hacíamos reuniones, cuerpo técnico, psicóloga en este caso que era yo y servicio médico también estaba incluido. Oye, ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a buscar un poco qué teclas tenemos que tocar para intentar cambiar esta dinámica que estamos teniendo, una racha mala. Y bueno, mi figura fue un poco de escuchar qué estaba ocurriendo, escuchar a los jugadores, escuchar al segundo entrenador, escuchar al servicio médico, escuchar al entrenador. Vas viendo que al final hay una cosa que no sabemos si se toca, va a ayudar o no, pero que vamos a probar en tocarla. Y era que teníamos muchas sesiones de vídeo o sea, durante la semana y de mucho tiempo. Tirábamos mucho tiempo antes de salir al campo. Y a nivel, Viendo al rival. viendo al rival, analizándonos a nosotros, eran como muchos días Mucha de información. mucha información. Claro, tú metes a los jugadores en una sala y ves muchas cosas y das mucha información, terminan cognitivamente muy cargados. Entonces salen a entrenar muy cargados. No sabíamos si podía ser esto o no, pero bueno, fue unas cosas unas claves que tocamos, que es en la dinámica de trabajo que tenemos, que al final tú ahí dices, es de la tarea del psicólogo, ¿no? La tarea del psicólogo es escuchar, observar y ver qué podemos hacer. Y en este caso, bueno, pues gracias a todo esto pudimos tocar eso bueno, eso y otras muchas cosas y la racha la logramos cambiar. A nivel corporativo nos pasa igual. Oye, Cristina, mira, es que nos están haciendo un montón de solicitudes, nos interrumpen cuando estamos trabajando, la concentración se nos va, al final, ¿qué haces? Que tu rendimiento, independientemente del puesto que tengas, esto es un caso real también, independientemente del puesto Te que llega un tengas, trabajador y te dice eso. claro, porque tú eres el área en el que a ti te viene a contar todo, Sí. tú estás escuchando. Y está bien, porque al final sabes qué necesidades hay en el club, qué necesidades tienen las áreas, qué necesidades tienen las personas y puedes ayudarlos a cambiar ciertas cosas. ¿Pasa eso mucho en el día a día? ¿Que Mm, acuden los empleados en la parte corporativa mucho a vosotros? sí, sí, acuden mucho. Y yo lo agradezco, a mí me gusta mucho escuchar porque creo que es la única manera de hacer un análisis 360 grados y saber Tienes dónde toda la info. tienes toda la información y saber dónde tienes que tocar o cómo puedes influir para que eso mejore. Qué bueno. Claro, es que esto es, a ver, yo este episodio tenía muchas ganas, porque claro, todo el mundo cuando tocamos, aquí por ejemplo hemos traído al podcast a Óscar Lorenzo, que es el actual psicólogo deportivo de Juan Lebrón, del jugador de pádel, Sí. y todo el mundo enfoca la psicología deportiva, ¿no? Como en el deportista, ¿no? A mí me gusta mucho que esté explicando esto de la parte de recursos humanos, porque, bueno, yo sabes que vengo también de la parte deportiva, que juego muchos años también al fútbol, y es que a mí me parece esencial porque, claro, yo en la parte deportiva está súper profesionalizada. Desde hace muchos años se sigue mejorando un montón, Sí. pero que es súper... Ya está muy interiorizado, como decías tú al principio de la entrevista, de que los jugadores, en este caso estamos hablando hoy de fútbol, tengan un psicólogo deportivo, ¿no? Pero claro, los clubes de fútbol invierten muchísimo dinero en scouting, en fichar jugadores, en traer los mejores talentos, porque al fin y al cabo, en los clubes de fútbol se gana, todo va bien, entre comillas. Sí. Pero todo el mundo está contento, ¿no? Pero claro, en la parte corporativa, en mi opinión, debería ser, si no igual, obviamente, porque el jugador es el activo principal del club, similar. Es decir, se debería también invertir en traer a los mejores, en cuidarlos, o sea, todo ese desvivir que hay por el jugador, también yo creo que debería... O sea, está muy guay que cuentes esto de que os vienen empleados porque eso se debería potenciar, ¿no? ¿Vosotros también hacéis todo eso desde el área corporativa
del Sí, club. uno de mis objetivos como Es ese. responsable de cultura y talento es este. Es cuando te hablaba de potenciar un ecosistema de desarrollo del talento, es todas las variables que influyen en la persona. Y todas las variables que influyen en la persona, aparte de las dinámicas de trabajo que hemos hablado, es la comunicación que hay dentro del club, es el bienestar, es cuidar el bienestar integral. Estamos trabajando para que haya un programa de bienestar físico, de bienestar social, que el social es cómo nos relacionamos entre nosotros y crear espacios de trabajo para generar ese networking y ese engagement. El bienestar mental y emocional. Trabajamos el clima, cómo podemos hacer para que haya un clima más favorable y que todo el mundo se sienta cómodo y que nos ayude a desarrollar el talento. O sea, al final ese es uno de mis objetivos. Y, oye, cuéntame cómo llegas al Betis. Es decir, claro, yo aclaro, que lo hemos dicho al principio de la entrevista, Cristina entró como psicóloga deportiva y ahora, hace relativamente poco, has pasado a ser responsable de cultura y talento. Pero, claro, has pasado de la parte un poco más deportiva a la parte corporativa. Claro, yo venía del Rayo Majadahonda de ser psicóloga deportiva, pero también trabajaba en Entity Data, que es una consultora tecnológica. Yo venía del área de desarrollo del talento, yo era especialista en gestión del talento. Entonces tenía esas dos vertientes que las he ido cultivando desde que salí de la carrera prácticamente, porque nunca me he desvinculado del deporte y en concreto del fútbol. He tocado algún otro deporte, pádel, pero realmente he estado vinculado al fútbol desde que terminé de la carrera, siguiendo estudiando, y que eso es otra cosa que también me gustaría que comentáramos, porque muchas veces hay que hacer muchos esfuerzos por seguir en el mundo deportivo y... Cuesta en España vivir de ello. Cuesta mucho, sí. Y a mí me decía mucha gente, pero deja el fútbol ya. Y yo decía, bueno, es que me gusta, quiero seguir. Claro, es mucho esfuerzo el que haces para mantenerte ahí. Claro, además, o sea, está guay que comentes esto porque, claro, y también como caso real, ¿no? Es decir, cuesta mucho vivir o sea, poder trabajar como psicólogo deportivo y vivir solo de ello, pero tú lo compaginabas con otro trabajo para poder seguir dedicándote a lo que tú querías. Claro. Yo me especialicé en psicología deportiva y también en gestión del talento, en recursos humanos. Claro. Entonces, fui compaginando los dos trabajos. Yo trabajaba de lunes a domingo, de 6 de la mañana que me iba, 12 de la noche. Y así durante muchos años. Incluso llegué a tener 3 trabajos y 4 trabajos para poder estar vinculada. Entonces, ha sido mucho esfuerzo durante todo este tiempo, pero el deporte tiene algo más, que es esa pasión, lo que te mueve, lo que te genera, que yo decía, es que no te lo genera otro tipo de... Sentimiento de pertenencia brutal. Es un brutal. sentimiento muy grande. Si ganas, vamos, yo siempre digo, si ganas, compensas 7 derrotas. Totalmente.